nuestra primera conferencia magistral por parte del doctor Cristian Barría. Él nos visita de la Universidad Mayor de Chile. Él es especialista en seguridad, trabaja también en defensa allá en Chile, y nos va a presentar la ponencia Modificación y Evasión de Malware basada en ofuscación. Por favor, démosle un fuerte aplauso para iniciar. Bueno, buenos días. Darle las gracias a Félix y a todo el equipo Bitcoin por la invitación del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, hoy día vamos a conversar un poco de lo que es modificación y evasión de malware, ¿ya? Parte de lo que trabajaron ayer con el profesor Palma, ya los que asistieron al workshop, y les vamos a mostrar una exposición y a ver si quedan con más dudas, ¿vale? Esa es la gracia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes, algunos trabajos relacionados, vamos a ver cómo clasificamos el malware, porque hay muchas clasificaciones, ¿no es cierto? Cómo lo vamos a detectar y lo que ustedes más quieren es cómo vamos a evadir, ¿no es cierto? Lo que más les interesa. ¿Ya? Sobre un malware se me metió. Bueno, ¿ya? Ustedes saben que son pocos los campeones, pero bueno. ¿Ya? Bueno, hay una fuerte dependencia tecnológica hoy en día, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Dependemos de la tecnología, hacemos todas nuestras cosas a través en el banco, ¿no es cierto? Ustedes cobran la mesada que les mandan sus papás todos los meses, la van a retirar al banco, se le ayuda al estudiante. El tema de la universidad, se conectan a Facebook, andan en las redes sociales y así van dependiendo tecnológicamente. De hecho, si se les queda el celular olvidado en la casa en la mañana, se mueren, ¿no es cierto? Tienen que volver a buscarlo porque si no, no pueden ir a clase, ¿ya? No pueden whatsappear y todas esas cosas. Entonces, bueno, eso va trayendo un problema, no sé muy bien, pero existen una cosa que se llaman dominios a nivel, digamos, internacional. Y los dominios parten porque primero el hombre empieza a proteger su territorio, ¿no es cierto? Empieza a defenderse, empiezan las guerras, ¿no es cierto? Y se preocupan, ¿no es cierto?, de la tierra. Y fíjense que se crea una organización en todos los países que se llaman ejércitos generalmente, que son las que se preocupan de defender el territorio, ¿no? O sea, ustedes si hubiese, o Dios quiera que no haya una guerra, ¿no es cierto? Si hay una guerra, ustedes dicen, ¿quién va a defender mi territorio? Y inmediatamente se les viene a la mente el ejército, ¿no? ¿Ya? Igual que en todos lados. Pero luego ya en la época de Alejandro Magno, ¿no es cierto?, fuimos entrándonos en la historia, aparece un nuevo dominio, el mar, ¿cierto? El nuevo dominio, el mar. Entonces uno dice, bueno, ¿de quién se preocupa? No sé, si hay una guerra, decimos el ejército que se preocupa de la tierra, y mandamos a los marinos, ¿no es cierto?, con sus buques a defender el mar, ¿o no? Y en todos los países pasa lo mismo. Y ya en la Segunda Guerra Mundial por ahí aparece otro dominio más, ¿no es cierto? Ya empiezan a aparecer los aviones. Decimos, ahora, ¿quién nos protege, ¿no es cierto?, de los pájaros que andan volando acá arriba? Y aparece, ¿no es cierto?, otro dominio que es el aire, el espacio, ¿no es cierto? Y que en todos los países, ¿a quién llamamos en caso de que hay que proteger el espacio? A las fuerzas aéreas, ¿no es cierto? Air Force. Pero aparece un gran problema, porque ahora aparece un dominio que se llama ciberespacio. Entonces, ¿a quién llamamos? Le decimos al ejército, oye, nos hackearon, ¿cierto? Y el ejército dice, pues yo no tengo nada que ver con eso no anda en la tierra, ¿o no? Llamamos a los marinos, le decimos, oye, nos hackearon. Pero si eso no tiene nada, yo lo más veo unos delfines por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver a mí el malware? No conozco un malware con escamas, ¿no es cierto? Los marinos, los de la Fuerza Aérea tampoco, yo no he visto un malware volando, etc. Entonces, ¿quién se preocupa de este nuevo dominio que empieza a aparecer que se llama ciberespacio? ¿Ya? Es una gran problemática que tienen los países y que le han dado respuesta a través de dos áreas. En algunos países han creado lo que se llaman ciberejércitos, ¿ya? Como en Rusia, India, Pakistán, etc. O en otros países han creado lo que se llaman cibercomandos, ¿ya? Estados Unidos tiene un cibercomando, por ejemplo, a pesar de que parece ciberejército en realidad, pero ellos tienen un cibercomando. No sé México qué lo tendrá, no sé qué es lo que tiene. O, ¿qué? No tiene nadie, ¿no? Algo va a tener, ¿no? ¿Ya?
O lo que sí seguro tienen son los famosos SER o SIR, ¿no es cierto? Que tiene cada país, que también son un símil a un cibercomando. ¿Ok? Entonces la verdad que empiezan a aparecer, digamos, estas organizaciones, y tienen que aparecer porque nacen de esta necesidad, que van a buscar proteger este dominio. Porque en realidad no son responsabilidad ni de los ejércitos, ni de las armadas, ni de las fuerzas aéreas. ¿Ok? Y ahí aparece la necesidad, ¿no es cierto?, de empezar a entrenar a cibersoldados, ¿no es cierto?, ¿ya? O ethical hackers, ¿no es cierto?, ¿ya? No crackers, sino que, ¿no es cierto?, porque los estados empiezan a demandar de este tipo de personas, ¿ya? Gente inocente como ustedes, ¿no es cierto?, que después se pasan al lado oscuro de la fuerza, ¿ya? Pero fíjense que esto sucede porque en este ciberespacio, ¿por qué empieza a ser preocupante? Porque en este ciberespacio comienzan a aparecer, ¿listo?, los hackers aislados. ¿Ah? Empieza nuestra alumna que tenemos ahí, y ella solita empieza ahí a darle a las teclas, etc. Después ella se pone de acuerdo con la compañera al lado y dicen, vamos a hacer un grupo hacktivista. ¿Ah? Entonces empiezan a aparecer Anonymous, Lutz y otros más, ¿ya? Los triple C. Entonces empiezan a organizar o empiezan a estar solos, ¿ya? Como lo vemos acá, pero ya estén solos o estén en grupos, tienen o necesitan de un denominador común, ¿ya? Y ese denominador común se llama malware. Si no tienen malware, la verdad que no sirven de nada, ¿ya? Es como ejército sin pistola, ¿no? Bomberos sin manguera, cosas así, ¿ah? Estudiantes sin lápiz. Bueno, acá los hackers, si no tienen malware, no sirven de nada, la verdad, cosas, porque el malware es el arma de combate del hacker, ¿ok? Entonces, ¿y por qué empezamos a preocuparnos? Porque fíjense que el malware empieza a afectar a los estados, ¿ya? Empieza a afectar, digamos, a las infraestructuras críticas. Por ejemplo, el metro, o no sé cómo le llaman acá al subway, no sé cómo, metro, depende completamente de la informática. De hecho, no necesita ni conductores. Colocan conductores ahí para que la gente no se asuste y no crean que es un metro fantasma, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero podría funcionar perfectamente solo, ¿ok? Porque es netamente informático. Pero ¿qué pasa cuando los hackers empiezan a atacar eso y lo dejan de funcionar? Como ha pasado en Chile, ¿no? Supongo que acá también ha pasado, ¿no es cierto? De repente colapsa. Entonces imagínense lo que sucede, ¿ya? O cuando nos atacan una central hidroeléctrica y nos dejan sin luz, ¿ya? Las fiestas se ponen más entretenidas, pero bueno, ¿ya? Pero la gente se preocupa, ¿no? Entonces empiezan a atacar la infraestructura crítica, pero esa infraestructura crítica la atacan ¿con qué? Con malware, ¿ok? Entonces vamos a definir la infraestructura crítica, ¿no es cierto?, como todo aquello que va a causar un malestar a la población, ¿ya? El metro, la luz, el agua, le da bienestar a la población. Y cuando esos sistemas, ¿no es cierto?, son atacados, son infligidos, comienzan a producir malestar a la población. Y eso ya es un problema, pasa a ser un problema del Estado, a pesar de que muchas de estas empresas están en manos de privados, pero los Estados son los que tienen que hacer las regulaciones correspondientes, ¿no? Y eso es aquí y en la quebrada del ají, como decimos en Chile, ¿okay? Entonces, bueno, si uno empieza a ver los inicios, digamos, del malware, parte en un principio con todo el tema de propiedad intelectual en realidad, ¿ya? Antiguamente los desarrolladores de programas, etcétera, trataban de que no les copien los códigos fuente, y para eso lo que hacían era que lo empezaban a encriptar, ¿ya? O sea, ocupaban sistemas de encriptación para que si alguien lograba abrir el código, lo mirara, estaba encriptado, entonces no podía saber lo que decía ahí, ¿ya? Ahí parte el inicio, digamos. Pero luego aparecen, digamos, los malditos de acá y ocupan eso, ¿para qué? Para generar malware, ¿ya? O sea, la encriptación está netamente ligada con el malware, los sistemas criptográficos se ligan mucho con lo que es el malware, ¿ok? Y vemos ya a von Neumann, ¿no es cierto?, en el 49, que es uno de los primeros que empieza a escribir de esto a través de la teoría y organización de autómatas complejos, donde él ya demuestra que es posible tomar el control de programas sobre otros programas, que en el fondo es lo que hacen los malware, ¿no? A través de un programa yo puedo tomar el control de un computador, puedo tomar el control de un teléfono, etcétera. Ya, o sea, ya es un tema que hace tiempo ya le viene dando vueltas en la cabeza. Y ya en el 71 aparece, digamos, este que llamamos el primer virus, ¿ya? Porque antiguamente no estaba ese concepto de malware, que era el Creeper. Y decía Joseph Creeper,
atrápame si puedes, yo soy una enredadera, y eso aparecía en tu computador y ya te jodía, no te dejaba hacer nada, ¿no es cierto? Y imagínense en la época del 71, se asustaban. Mi abuelita se asusta cuando se le apaga el teléfono, imagínate si le da un infarto si aparece Clipper, ¿no? Entonces, ya vemos que cuando ya se empieza a liberar el proyecto ARPANET, ¿no es cierto? El proyecto del gobierno de Estados Unidos, que luego pasa a ser lo que, o deriva en lo que es la Internet, que conocemos hoy día. Para poder combatir el virus Clipper, aparece, ¿no es cierto?, el Reaper, ¿ya? Y el Reaper podríamos decir que era el primer, digamos, la primera suerte de antivirus, ¿ya? Que el Reaper era de podadora, era la que podaba, ¿no es cierto?, esta enredadera. Era lo único que podía, ¿cierto?, liberarnos de este programa. Entonces, si empezamos a mirar la clasificación del malware, vemos que en la literatura hay distintos tipos de clasificación. Esto se los cuento a modo muy general, ¿ya? Si yo los miro desde el punto de vista de la propagación, vemos que hay virus, gusanos, el ocultamiento están los root, que es troyano, backdoor, independiente, desde el punto de vista de anfitrión, lucrativo. Bueno, esto lo leen a la hora del té, después ven las presentaciones, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesa conocer al malware desde la perspectiva de la ofuscación. ¿Ya? ¿Qué se refiere a la ofuscación? La ofuscación es la capacidad que tiene el malware de no ser detectado. ¿Ya? ¿No detectado por quién? Por los antivirus. ¿Okay? Eso es lo que queremos, que los antivirus van a ver, ¿no? Y que el malware no los detecte. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros comenzamos a investigar. Hablo de nosotros, porque se me olvidó decirles que venimos de un centro de investigación que se llama el Ornitorrinco, que también depende de la Universidad Mayor. ¿Ya? Sorry, el cambio de hora me afecta. Y nosotros investigamos, ¿no es cierto?, los malware. Entonces está el malware como especie. ¿Listo? Vemos un malware, el malware en el fondo es un código malicioso que va a hacer cosas que no queremos que nos haga, ¿no es cierto? O que va a hacer cosas por las cuales no está autorizado para hacerlas. Por ejemplo, tomar el control de mi computador, prender la cámara, ¿listo? Por eso hay que andar con un papelito pegado en la webcam, ¿no es cierto? Que no me miren. Y ese tipo de cosas, ¿ok? Y luego empezamos a ver que hay clases de malware, se hacen cosas distintas, ¿ya? Por ejemplo, aparecen los troyanos, seguramente los conocen. Bueno, ayer estuvieron jugando con los troyanos conmigo. Entonces el troyano viene, igual que lo del caballo de Troya, ¿no es cierto? Es un programita que dice, soy muy bueno, soy una foto, ¿no es cierto? ¿Ah? La señorita acá le manda una foto a su pololo, el joven de ahí, y, ¿no es cierto?, y aparece que es tan inofensivo, pero en realidad por debajo, digamos, es una víbora. Entonces, no ella, sino que el programa, ¿no es cierto? Entonces, ya está escondido, igual que Troya. El caballo sale y se toma el control de tu máquina. ¿Ya? Aparecen las botnets, que bueno, es lo que más ocupa Anónimo y grupos activistas que toman el control de distintos computadores, los sincronizan, ¿no es cierto?, y hacen un ataque de negación de servicio y atacan, ¿no es cierto?, precisamente el tema de la concurrencia o la capacidad de respuesta, de request que tienen las máquinas, ¿okay?, hasta botarlas, ¿vale? Bueno, los virus, que en realidad hacen todo el resto en general, se autopropagan. Básicamente los virus hacen todo lo que no puede hacer ni los troyanos, ni las botnets, ni los gusanos, que son el último, que los gusanos en el fondo lo que hacen es que se empiezan a comer tu computadora, y te comen todo hasta que ya no te queda computador, digamos. Entonces, esta es una clasificación de malware, y si vamos viendo, ya, como lo vamos analizando, vemos que tenemos esta especie, y dentro de las clases, o sea, podríamos decir que dentro del malware podemos tener troyanos, botnets, virus o gusanos. ¿Ya? Si me preguntan de juego, para que no pregunten todo lo que son los ransomware y todas esas cosas, caen dentro de lo que están en esta categoría, ¿ok? ¿Ya? Que el estudio es más detallado, pero obviamente acá lo hacemos a grandes rasgos. Entonces, pero luego empezamos a ver que de estos tipos, o de estas clases de malware, empiezan a derivarse tipos de malware, ¿ok? Y dentro de estos tipos de malware tenemos los que son encriptados, los oligomórficos, polimomórficos y metamórficos. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a desnudar, ya literalmente, a estos malware. Queríamos conocerlos, cómo son por abajo, para poderlos clasificar, ¿no es cierto? Entonces aquí les presento al desnudo un malware encriptado. ¿Ah? ¿Lo conocían? ¿No?
Pues entonces vemos cuando yo miro un malware encriptado va a tener un cuerpo, ¿ya? En la parte del malware, digamos, que es la parte que tiene encriptada, necesita una llave criptográfica, porque necesita algo que lo decripte, ¿no es cierto? Y el stub, que el stub es la parte que lo desencripta. Entonces un malware encriptado realmente es lo más sencillo desde el punto de vista de los tipos, porque solamente tiene esos componentes. ¿Ok? Luego, cuando yo empiezo a analizar o miro en la lupa un malware oligomórfico, vemos que un malware oligomórfico va a tener la misma parte encriptada, ¿no es cierto? El mismo cuerpo, digamos, de este malware, va a necesitar de una llave criptográfica que lo desencripte, ¿ok? ¿Y quién lo va a desencriptar? El stub. ¿Cuál es la diferencia con el encriptado? Que el oligomórfico tiene varios stubs. Entonces, si el antivirus detecta uno, él dice, me cambio. Es como que se cambia de ropa, ¿ok? Entonces se coloca otra chaqueta y dice, ya. Entonces el antivirus dice, no, este no tiene chaqueta negra, tiene azul, entonces puede ser bueno, ¿ya? Pero lo que sí en la práctica, los antivirus van conociendo los distintos stubs. Entonces el malware oligomórfico tiene una cantidad de stubs finita. Entonces a la larga el antivirus lo podría detectar. ¿Me voy explicando? ¿Ya? Es un poquito más preparado que el otro, pero tiene una limitante. Acá tenemos los poligomórficos. Ya vemos que el poligomórfico, si yo lo miro, ¿no es cierto?, al microscopio, voy a ver que también tiene una parte, digamos, un cuerpo encriptado, un cuerpo que es el malware, y también tiene el stub. Y tiene su llave criptográfica que lo permite desencriptar. Pero tiene una gracia, que él tiene un motor de mutación, como lo ven ahí. ¿Y qué gracia tiene eso? Que él puede ir generando infinitos stubs. O sea, un oligomórfico que entra, se enfrenta al antivirus, el antivirus lo detecta y él se cambia, y él se cambia, y él se cambia, y él se cambia, y él se cambia infinitamente. ¿Ya? O sea, estamos enfrentando, digamos, a un malware muy, muy potente. ¿Ok? Y bueno, tenemos los metamórficos, que estos ya tienen motores de mutación y pueden construir distintos cuerpos de malware, inclusive, infinitamente. Acá estamos hablando ya de lo que es Stuxnet, no sé si lo conocen, Flame, ¿sí? Los malware de última generación, ¿no? Bueno, sí que los conocían, no lo hubiese mostrado otro video. Entonces, pero ya son malware que de verdad requieren de un equipo, digamos, de desarrolladores muy, muy grande. O sea, cuando se analiza Stuxnet, Flame, por ejemplo, se sabe que realmente detrás tienen que haber aparatajes estatales, porque es imposible que un hacker así solito lo haga. ¿Ya? Hay mucha ingeniería detrás, muchos temas criptográficos, muchas matemáticas, que requiere, ¿no es cierto?, de un trabajo de ingeniería muy, muy potente, que no es capaz de desarrollarlo, digamos, 2 o 3 personas, digamos, ¿ya? Sino que estamos hablando de una inversión bastante grande. ¿Okay? Entonces, si vamos viendo nuestra clasificación desde la perspectiva de la ofuscación, vemos, ¿no es cierto?, que tenemos el malware como especie. Yo lo podría, digamos, clasificar dentro, que pues, sí, puede ser un troyano, un botnet, un virus, un gusano, y dentro de su tipo encontramos estos poligomórficos, los homomórficos, etc., lo que le acabamos de hacer. Pero hay un malware, ¿ya?, que nosotros proponemos de que debe estar dentro de la clasificación, y que se llaman los malware no steal. Los malware no steal son los malware que yo lo tomo y los detecto, como el que vieron ayer en el workshop. O sea, son malware que andan por la vida, pero nadie los quiere porque son detectados. ¿Ya? No me sirven porque yo lo tomo, lo meto al antivirus y el antivirus lo conoce. Pero esos malware son muy peligrosos, porque yo puedo tomar un malware detectado y le digo, mira, te voy a pegar una maquillada, ¿no es cierto? Lo voy a enchular, le hago una cirugía plástica, ¿no es cierto? Ahorita ese programa, enchulame la máquina, ¿no es cierto? Se lo enchulamos y inmediatamente va a quedar no detectado. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿No es cierto? ¿Ya? Lo que nosotros queremos es que cuando estemos medio acá, ¿no es cierto?, revisando que si son malware o no, diga pase, ¿no es cierto?, siendo que es malware. ¿Ok? Y lo que buscamos es evadir las distintas casas, digamos, de antivirus, los distintos motores de antivirus que existen. Entonces, primero tenemos que pensar a grandes rasgos cómo funcionan los antivirus. Entonces, los antivirus funcionan básicamente de 2 puntos de vista. Uno, que es por análisis de firma, que de hecho es el que viene por defecto. Lo más probable es que ustedes, ¿no es cierto?, pusieron en sus computadores cuando cargaron antivirus, siguiente, net, juro, sí, estoy de acuerdo, ¿listo? Y ya estamos súper seguros, dijeron.
Bueno, ese es el funcionamiento estático o por firma. Pero los antivirus también tienen otro funcionamiento que es por heurística, que empieza a ver el comportamiento del archivo. Abre una especie de sandbox, ¿no es cierto?, que es como un sitio de arena, y ve si cuánta memoria abre, si que abre algunos puertos, etcétera, etcétera, ciertos patrones, pero eso consume más memoria. Entonces la mayoría de las personas no tiene su antivirus configurado, digamos, de modo heurístico, ¿no? Lo más probable es que ustedes no lo tengan así, ¿no? Muy bien, están súper seguros, les digo. ¿Ya? Entonces, vemos que, ¿qué hace? Entonces está Homero, ¿no es cierto?, controlando, y él ve las firmas. En este caso vamos a ver el análisis de firmas. Él va viendo que este archivo ya tiene una firma y Homero ve la firma. Si esa firma ya no está en la lista negra, digamos, dice, este es bueno. ¿Ah? Este cabrón que está ahí, el joven que te dice, es muy bueno, así que pasa la firma. ¿No es cierto? Entonces resulta que viene ese compañero al lado aquí, de lente, inocente, ¿no es cierto? Buen estudiante, de polerón rojo. Entonces Homero lo ve y dice, no, este cabrón arma rasca acá en la fiesta. Así que no pasa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque vio que en su firma, ¿listo?, ya está detectado de que es malicioso. Pero resulta que si nosotros somos capaces de modificar solamente un binario en el offset indicado, que no ayer, si modificamos solamente eso, inmediatamente él, ¿no es cierto?, se cambia los lentes, se pone corbatita, se peina así para el ladito, y aparece un niñito muy bueno y Homero lo deja pasar, ¿no es cierto? Pero sigue siendo el mismo malo de siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces engañamos o se engaña el motor de antivirus, ¿ok? Solamente con esa modificación. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se ocupa? El malware necesita de actualización, necesita actualizarse, ¿ok? Y para actualizarse va a requerir aplicar un método específico, alguna técnica y un procedimiento, ¿ya? Aquí, bueno, les voy a explicar uno porque hay muchos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a explicar una metodología de la perspectiva de cifrado. Vamos a ver una técnica que se llama inserción de código muerto, que es insertar 00 o 90, no sé, un poco lo que hicieron ayer, ¿ya? Porque eso no afecta la funcionalidad. Hay una cosa muy importante, porque si yo modifico ese binario, ¿ya?, puede ser que el antivirus no lo detecte, pero no funciona, ¿ya? Quizás no lo detecta, pero no funciona, ¿ok? En cambio, la gracia es que yo lo modifique, que no lo detecte y que siga funcionando, ¿ok? Entonces, bueno, para eso se ocupa una técnica que se llama inserción de código muerto, ¿ya?, y un procedimiento que en este caso se llama AFR, ¿ya? Bueno, los nombres son así solo gente. Entonces, para eso necesitamos lo que es un crypter, que es un poco lo que trabajaron ahí. Entonces, un crypter básicamente ya es un programito, una herramienta que a mí lo que me permite hacer es encriptar y acoplar, ¿listo?, un stack al malware, ¿ok? Entonces, un crypter, si yo lo veo, va a tener una parte, un cliente constructor, que lo que hace es que me cifra, digamos, un archivo cualquiera, cifra, ¿listo?, y eso lo une a un stack. Eso es lo que hace, digamos, el crypter. Y me permite también hacer ciertas modificaciones para ver si lo instalo a nivel de disco o en memoria. Entonces, sigamos. Bueno, entonces acá si yo miro un crypter, yo tomo un malware como este malware no steal, el malware, digamos, que es detectado, lo someto al crypter. Lo que hace acá, el crypter lo va a encriptar, se fijan, sale este malware que tenemos acá, aparece acá, pero ahora aparece encriptado. Entonces, por lo tanto, está disfrazado, ¿no? El antivirus no lo va a conocer porque está disfrazado, ¿ok? Este malware que todos lo conocían, ahora nadie lo conoce. Y lo que hace también el crypter es que me genera la llave criptográfica y le acopla un stat. ¿Por qué necesito el stat? Porque el stat es el que luego va a descifrar el malware, lo va a desnudar para que se active, ¿ok? Entonces, lo que hacen los antivirus cuando empiezan a analizar, no es analizar el malware, porque el malware no lo van a poder analizar, porque ese malware está encriptado. ¿Me explico, no? Lo que hacen los antivirus es ir a ver los stats. Eso es lo que hacen los antivirus. Van a analizar esto porque el malware, al estar encriptado, no lo pueden mirar, ¿ok? Entonces, por eso es que si hay algún stat que ya lo detectaron los antivirus, inmediatamente el malware es detectado. Pero lo que quiero decir es que no el malware propiamente tal, porque detectaron al stat. El crypter, también lo que les quiero dejar, el crypter no solamente sirve para encriptar malware, ¿ya? Yo puedo hacer la prueba con cualquier tipo de archivo, ¿ya? La funcionalidad es la misma, pero en este caso se puede utilizar, ¿no es cierto?, para lo que es malware, ¿ok?
Entonces, para poder hacer este trabajo, que les dije, ya, lo que se aplica, ¿no es cierto?, es un editor hexadecimal, porque necesito mirar el malware, digamos, hexadecimalmente, ¿ok? Necesito conocer el offset, que es lo que un poco los que fueron al workshop ayer vieron, que es conocer cuál es la posición de ese binario que yo necesito modificar, ¿ok? Necesito un anotador, o lo que ayer le llamaban bolita, que es el que me dice, ¿está funcionando? Eso es... Pablo. Lo único que hace el anotador, digamos, es que decir, funcionó, no hace nada más, hace todo su trabajo, ¿ya? Se estresa con eso, y le inyectamos código muerto, ¿ok? Entonces, tenemos el malware, ¿no es cierto?, en su estado binario, lo miramos hexadecimalmente, y el offset es el que a mí me indica cuál posición es la que el antivirus, digamos, lo está detectando. Eso es lo que hace, ¿ok? Entonces, una vez que me dice, mira, ¿sabes qué? El offset 20.000 es donde te detecta el antivirus, entonces ese es lo que lo tengo que modificar, ¿ok? Bueno, pero ese trabajo, digamos, de identificar que en esa posición, por ejemplo, la 25.900, es justo la posición que yo tengo que modificar, es un trabajo, digamos, bastante arduo, ¿no es cierto? No es tan sencillo, ustedes se habrán dado cuenta ayer que se lo ven más fácil, pero si yo miro un malware, lo abro hexadecimalmente, ¿cómo sé yo cuál es la que tengo que modificar? Me vuelvo loco, ¿no es cierto? Porque el hexadecimal, imagínense la cantidad que es. Entonces ahí entramos a ocupar sobre esta técnica que se llama ABFAC. Hay otra que se llama split, pero esto es cuando nos enfrentamos, cuando hay más de una firma, ¿ok? Pero aquí en este caso hay una firma. Y nosotros en el laboratorio hemos sido capaces de hacer un flujograma de esto, ¿ya? O sea, hemos aportado con un flujograma para que se les facilite la vida a los hackers y sigan este procedimiento y fácilmente logren pasar de no steal a un malware, digamos, valioso. Entonces lo que hacemos es que tomamos el malware y lo replicamos n veces de acuerdo, ¿no es cierto?, a la cantidad de binarios que tenga. Por ejemplo, si tenemos un archivo de 1 mega más o menos, duplicamos, miren, nos van a salir más o menos 1.048.576 archivos. ¿Ya? Porque ese lo vamos a modificar en el offset 1, ese en el offset 2, en el offset 3, en el offset 4, en el offset 5, ¿se fijan, no? Porque como no sabemos cuál es el offset, empezamos a modificar el 1. Ah, no, no pasó nada. El 2, no pasó nada. El 3, no pasó nada. El 4, así, hasta llegar al 1.048.000. O sea, es un trabajo de chino, como decimos nosotros, ¿no? Ya no hay quien lo aguante, eso. Entonces, ya ABFacker nos dice, miren, ¿sabes qué? Hay una manera más fácil de hacerlo. Nos dice, hagamos acorralamiento de firma, que llaman. Entonces nosotros tomamos el malware y decimos, mire, ofusquemos los 1000 primeros. Entonces tomamos un rango mayor, lo modificamos completo y vemos si funciona. ¿Ok? Entonces lo seccionamos y vemos cuando ya no lo detecta el antivirus y decimos, ah, en este trozo, en estos primeros 1000, ahí es donde tengo que atacar. Entonces de ahí para allá ya no me preocupo. Entonces ahora tomo ese trozo solamente y ahora lo empiezo a seccionar en 100. ¿Ya? Entonces ya voy acotando el rango, después lo paso a 10 hasta llegar a 1 y efectivamente ahí, pum, acierto al offset que tengo que modificar. ¿Ok? Si yo lo miro de otra perspectiva, ¿no es cierto? Si yo tengo acá el malware, ¿ya? El archivo completo no es todo el archivo, digamos, en la parte donde está la firma, sino que es un trozo del archivo donde está la firma, ¿no es cierto? Entonces, con esta misma técnica, yo lo que voy haciendo es que voy seccionando, 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 hasta que digo, ah, ahí es donde le pegué, justo donde estaba el malware. Por lo tanto, si modifico ahí, está limpio. ¿Me explico? ¿Va quedando claro? Ya. Entonces, una vez que lo tengo ahí, lo voy modificando, hasta que acerto, ¿no es cierto?, a ese archivo, modifico el offset, y inmediatamente cambiamos ese binario, y ya el antivirus no lo detecta. ¿Ya? Pero piensen que este trabajo, digamos, se demora más o menos, ¿ya?, con una cierta experiencia, entre 1 y 2 horas para cada antivirus, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, quiero saber qué antivirus tiene, ¿no es cierto?, acá la señorita, y ella ocupa, ¿no es cierto?, NOT 32, entonces yo me tengo que apuntar a NOT 32. Pero, imagínense que si yo esto lo hago para los 52 antivirus más o menos que estén en el mercado. O sea, me demoraría más o menos 85 horas en tener un malware que no lo detecte en todos los antivirus, ¿ya? Y más encima tendría que enviárselo a casas como Virus Total para que me hagan la prueba, ¿no es cierto? Pero Virus Total inmediatamente, después de todo mi trabajo, esas 85 horas, inmediatamente va a empezar a repartir las muestras y lo van a detectar, ¿ya?
Así que, bueno, hay otro escaneador, ¿ya? ¿No es cierto? FACMI, etcétera, otros por ahí, ya no les quiero decir esos nombres tan groseros, pero que me permiten escanear y se supone que no reparten muestras, se supone, ¿ya? Entonces, la idea, una de las cosas que también estamos desarrollando en el laboratorio, es que este trabajo, esto que yo le he dicho que hacemos en el fondo a mano, ya estamos llegando a la capacidad de automatizarlo. Entonces, que no sea, digamos, hacerlo a mano, ¿ya? Pero ese es nivel 2, ¿eh? Ok, les voy a mostrar un video para los que no fueron al workshop ayer. Así. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Ahí tenemos el malware, vieron que apareció un diablito. El diablito es el anotador que en el fondo me dice funciona. ¿Ok? Y tenemos el malware, lo escaneamos. ¿Ya? Un malware no steal, lo escaneamos y el antivirus me dice, eres malware. Troyano, puro y duro. ¿Ok? Entonces, ya listo. Entonces lo sometemos, lo miramos hexadecimalmente. ¿Ya? Acá está todo, funciona perfecto. ¿Ya? No sabemos inmediatamente cuál era la posición que teníamos que modificar. Sabemos que en esa posición, ahí está el binario modificar. Lo modificamos, ¿ok? Y ahora le cambiamos de nombre. En vez de malware, ahora le ponemos limpio, ¿no es cierto? Le decimos, lindo niño. ¿Ya? O chavo, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Un chavito, todo bueno. Y inmediatamente ahí tenemos ahora un malware. Funciona, ven que apareció el diablito es lo que me dice que funciona, ¿ok? Y ahí está. Este malware lo sometemos al scan, en este caso unos 31, y el antivirus que dice, no lo conoció, ¿no es esto? Harry Potter. ¿Ya? Y ahí inmediatamente quedamos con nuestro malware indetectado. ¿Ya? En este caso para un antivirus. ¿Qué herramientas más o menos necesitan ustedes? Critter. Bueno, Critter pueden encontrar, no sé, pues, ahí en el mercado hay varias personas que los venden por ahí. Un editor hexadecimal, un offset locator que me permite saber cuál es, ¿no es cierto?, el offset que hay que modificar. El anotador o el bolita que le llaman ayer, bueno, hay varios, que lo único que me hace es que me dice funciona, porque acuérdense que yo cuando modifico ese offset, puede ser que no lo detecte, pero pierdo funcionalidad, entonces no me sirve, ¿ya? Y el antivirus que quiero vulnerar, ¿ok? Bueno, entonces, dado eso, nosotros proponemos de que una clasificación de malware basada en técnicas de ofuscación debe ser en función de especie, qué clase de malware es el que quiero, ¿ya? O un troyano, o una bot, etc. ¿Cuál es el tipo de malware al que me he enfrentado? Y principalmente porque todo lo que son encriptados, oligomórficos, polimórficos y metamórficos corresponden a lo que son segunda generación. Son malware que evaden. ¿Ok? Porque los malware que son detectados son considerados malware de primera generación, donde caben los no steal. Pero ya sabemos que un no steal que ande por ahí en la calle dando vueltas, yo lo tomo, lo maquillo, queda, ¿no es cierto?, extraordinario. Entonces, por lo tanto, también debe ser considerado dentro de las clasificaciones de ofuscación. ¿Ok? Bueno, esa es la presentación. No sé si hay preguntas. Bueno, gracias. No. Bien, ¿preguntas? Vamos a la esquina. La misma que te dije, no me la cambia. Buenas tardes. Bueno, esa es la respuesta. Aquí está. Buenas tardes. Bueno, es una pregunta un poco más como ética, y es básicamente por qué lo hacen. Sabemos que, bueno, actualmente pues, esto de los malwares es un problema que afecta pues, a todo tipo de dispositivos, ¿no? Y sobre todo ahora con el Internet de las cosas pues está en crecimiento tal vez exponencial incluso. Entonces, ¿cuál es la motivación de ustedes como investigadores que son para hacer esto? Porque bueno, yo diría que más bien pues, haría falta de buscar la forma de evitar que se propaguen más los malwares o que se hagan más complejos o más evolucionados en vez de estarlos facilitando pues, su desarrollo, ¿no? Digo, finalmente la pregunta sería esa, ¿cuál es la motivación? Gracias. No, ya. Bueno, esto es parte de una gran investigación, digamos, ¿ya? En primer lugar, ¿ya? Por eso es que existe lo que es el hacking ético, ¿ya? Nosotros somos hacking ético en el fondo,
Y hay una premisa que dice que la mejor defensa es el ataque, ¿ya? Si nosotros como dijo ayer un expositor, ¿ya? Para poder aprender a penetrar, penétrate primero tú, ¿no es cierto? Algo así fue lo que dijo, ¿ya? Entonces, acá hay una suerte lo mismo, que nosotros tenemos que atacar a nuestro sistema, y eso es lo que se llama pentesting o ethical hacking, no sé si lo han escuchado. Entonces, tenemos que construir, digamos, malware para atacar nuestro sistema, ¿ya? No podemos ir a decirle a un hacker por la vida y decirle, oye, ataca nuestro sistema, porque va a conocer mucho de las vulnerabilidades internas que nosotros tenemos, por lo tanto, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Eso por una parte. Y por otro lado, si tú no conoces cómo son los malware, no vas a tener idea cómo defenderte, digamos. Es como lo mismo que en la medicina, cuando hay virus, digamos, que atacan a nuestro cuerpo, necesitamos conocerlo, estudiarlo, infectar a otras personas y infectar, digamos, con vacunas, etcétera, para poder, digamos, contrarrestarlo. Es una suerte lo mismo, digamos. Hay una ética médica y acá hay una ética, digamos, informática, ¿ya? Esto obedece ahí tenemos otros proyectos también que son de detección. Además que necesitamos conocer, digamos, los malware, y obviamente esta clasificación que nosotros te mostramos, una clasificación que no la vas a encontrar en la literatura. De hecho, estas son publicaciones científicas que estamos sacando ahora. La hemos mandado bueno, la estamos postulando, se está publicando en IEEE, bueno, en las revistas científicas, porque fíjate que es muy importante conocer con qué malware te están atacando, por ejemplo, ¿ya? Porque si yo recibo muchos ataques, por ejemplo, de gusano, en realidad yo podría decir que son personas que lo único que quieren es destruir mi sistema, ¿no? Si yo recibo muchos ataques de gusano, yo digo, no, pero miren, no están atacando mucho con estos gusanos, pero lo que quieren hacer es destruirme. Pero cuando empiezo a ver de que en realidad los indicadores me dicen que los ataques son de troyanos, los troyanos lo que quiere es robar mi información. Entonces, el concepto ya va siendo distinto. Fíjate, ¿no? Entonces yo necesito, ya, esa es la labor de los ingenieros. Ustedes que son ingenieros y van a salir a las organizaciones, lo primero que tienen que hacer, y como decía un viejo profesor que tuve por ahí, la única labor que hace el ingeniero es contar. Lo único que tenemos que aprender es a contar, pero a contar bien. O sea, ¿cuántos ataques recibimos? ¿Cuántos de esos son malware? ¿Qué malware son? Entonces necesitamos saber números para poder levantar indicadores. Si no tenemos indicadores, no sabemos qué es lo que hay. Es una caja de Pandora, nadie tiene idea. Entonces, ¿te fijas, no? Entonces acá, de hecho, tenemos otros proyectos también relacionados con malware que hoy día ya hemos logrado ser capaces de tomar los hexadecimales de los malware y, por ejemplo, a través de estadística, ocupando teoría vectorial y teoría de patrones, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta que los malware vectorialmente son modificados en ciertos patrones, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces eso nos ha permitido a nosotros contrarrestar estos malware mucho más fácilmente. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque lo estudiamos, lo desnudamos, lo ejecutamos. Si no, no lo sabemos, ¿ya? Bueno, por eso también somos parte trabajamos en la defensa del Estado, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les quiero comentar, aparte, que bueno, el laboratorio de investigación en Ornitorrinco, que es de la universidad, no solamente nos dedicamos a temas de malware, en lo que tenemos grupos de investigación que están trabajando hoy día en lo que es técnicas de evasión, que es un poco lo que yo les he comentado, con mucho más detalle dentro de todas las técnicas, hay muchísimas, lo que te acabo de mencionar, análisis vectoriales, análisis de patrones, etcétera. También tenemos otro grupo que se dedica a todo lo que es el grupo, digamos, de detección, ¿ya? Porque tenemos dos equipos, uno lo atacan y el otro lo detectan, y así pelean todo el día, te vulneré, no, te pillé, etcétera, ¿ya? Entre los equipos ahí. Tenemos otro equipo que está analizando todo lo que es malware, digamos, a nivel mobile, que también es otro mundo, digamos, ¿ya? Los sistemas funcionan distintos. Otro grupo de investigación se dedican a todo lo que es Human Computer Interaction, usabilidad, no sé si UX, no sé si también conocen un poco de eso de acá. Tenemos otro grupo de investigación que se dedica a todo lo que es wireless, y obviamente lo que es hacking wireless también, ¿no es cierto? Tener internet gratis en su casa, todas esas cosas. No. ¿Ya? Y lo que es dependability. Dependability también es poder conocer cuál es la verdadera dependencia que tenemos sobre los sistemas. Por ejemplo, el metro, que es infraestructura crítica, todo lo que denominamos infraestructura crítica, cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de defenderla. ¿Okay? Porque ahí entra a tallar otro tema que son los sistemas SCADA, no sé si los conocen, ¿ya? Los sistemas de adquisición de datos, ¿ya? Por ejemplo,
ahora cuando estuve en Argentina, en la Eco Party, bueno, había un argentino que ya mostró que hackeaba los semáforos. Entonces aquí sería ideal, con el tráfico que hay, entonces voy para mi casa y pongo verde, 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 y llego rápido. ¿Ah? Ya todos los dejamos en rojo, rojo, rojo. ¿Se fija? Entonces ya él demostró que era capaz de hackear los semáforos. ¿Por qué? Porque los sistemas de escala tienen vulnerabilidad. Ahí entramos al mundo de lo que es dependability. Así que, eso. Bueno, hay algunos que han hackeado marcapasos y otras cosas, pero ya esos son malditos. Así que quedan cordialmente invitados, no sé, aquí con el profesor Carlos Hernández, a los que quieran hacer investigaciones conjuntos con las universidades, digamos, en Chile, se puede trabajar. Hoy día la distancia no es impedimento, digamos, ¿ya? De hecho, yo tuve un alumno que, bueno, ahí está, Saúl, date la mano, Saúl, estuvo en Chile trabajando con nosotros y él trabajó también en el laboratorio de investigación Ornitorrinco y estamos trabajando su tesis en conjunto y él es de los de evasión de malware, ¿ya? Eso. No hay más preguntas. Ah, no. Nosotros como usuarios, digamos, comunes, ¿qué podemos hacer pues, para evitar estos malwares? O sea, ¿habrá alguna recomendación que nos pueda dar? ¿Dónde buscar información? Porque pues en la red no está fácil encontrar todo esto y pues, por ejemplo, yo no sé qué tal si tengo un troyano, un virus, no sé. Esa es la gracia. Pero, bueno, la triste respuesta es que no puedes hacer nada, ¿ya? La verdad que el antivirus te da una sensación de seguridad, pero ya ves que los que fueron al workshop ayer y tienen Nord 32, la verdad que ya lloren o cámbiense, pero no pueden hacer nada en realidad. Las casas de antivirus son vulnerables y también dentro del mundo del hacking están los ataques de 0DI o de día cero, no sé si lo conocen. De hecho, por ejemplo, Android tiene una vulnerabilidad hoy en día que es, ¿no es cierto?, State Figure, que es la que llega a través de los mensajes. No sé si saben, pues si a ustedes les llega un mensaje, basta conocer su número de teléfono, por eso después todos me la anotan en una lista, y les mandan un mensaje e inmediatamente le toman el control de su teléfono. ¿Y hay algún parche contra eso? Nada. Aún las casas de antivirus no sacan la vulnerabilidad. Y lo único que se recomienda, hay recomendaciones nomás, que es que desactiven, por ejemplo, la ejecución de mensajería automática. Seguramente ustedes andan activado, ¿no sé, mensajería automática, entonces les va a llegar el mensaje y se van a tomar el control de su equipo. Entonces desactívenlo, por último, para ver si el mensaje es conocido o no. Fíjate que Simperium, que es una casa de seguridad, tomaron la decisión porque fueron capaces de capturar este malware, lo desnudaron, así un poco lo que les mostré yo, pero no han sido capaces de ver cómo contrarrestarlo. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar una decisión. Vamos a lanzar el código malicioso al mundo, digamos, al ciberespacio, para que la comunidad de Ethical Hacking nos ayude a desarrollar una aplicación, digamos, más rápido, para poder contrarrestar este ataque, que nadie le ha dado solución. Pero está la posibilidad de que lo tomen los malditos y hagan una cosa más potente. Entonces, lanzaron el malware al ciberespacio y adivinen qué pasó. La comunidad científica sigue estudiando y ya apareció el StateFear.2. Entonces, la verdad que no hay mucho que hacer. Bien, gracias. Dos preguntas nada más. La primera, ¿ustedes como laboratorio generan algún tipo de revista de divulgación, o sea, como decía el compañero, para que de alguna manera en Latinoamérica pudiéramos ver cuáles son las recomendaciones que ustedes están concluyendo, ¿no?, para diferentes tipos de aplicaciones? Y la segunda pregunta, ¿su gobierno cómo es que ha tomado estas medidas de seguridad que ustedes han ido generando? Porque, por ejemplo, en México, ¿no?, apenas me parece, y eso viendo algún reportaje, parece que estamos apenas en pañales, ¿no?, en el aspecto de una ciberpolicía, de una cuestión de ese tipo, ¿no? Y más porque, por ejemplo, ya los bancos aquí pues ya le han apostado mucho a las aplicaciones móviles, por ejemplo, y al menos la que yo he visto de Bancomer, pues tan solo en aspectos de usabilidad, pues trae cosas ahí como que no están muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que adopta el gobierno sus investigaciones para reforzar mejor su seguridad o aspectos de ese tipo? Bueno, a tu primera pregunta, nosotros como centro de investigación y como todas las universidades en el mundo, su primera función es generar conocimiento. Entonces,
Las publicaciones las sacamos, por ejemplo, todas estas publicaciones de clasificaciones de malware, de procedimientos de ABFacker, de split, etc. La lanzamos a través de revistas científicas, IEEE, ACM, Springer. Participamos en distintos congresos internacionales, así como el doctor Félix nos invitó acá. Entonces es una manera que tenemos de difundir y ir generando lazos con otras universidades. Trabajamos con Argentina, por ejemplo, estamos trabajando con una universidad en Colombia, ya también del colega que está atrás. Entonces, con la Universidad del Cauca principalmente, en temas de investigación, y se van publicando en la revista científica, que es donde realmente va quedando plasmado el conocimiento. Ahora, en el caso de Chile, hay una serie de recursos concursables que son para proyectos de investigación. Entonces los laboratorios postulan a estos proyectos. Por ejemplo, digo, voy a hacer un proyecto que aporte, hay un concepto macro que se llama SGCI, que son sistemas de gestión de seguridad de información, que son los que establece la ISO 27001. Entonces, a través de eso, si uno contribuye al SGCI, obviamente el gobierno apoya al desarrollo informático. Y Chile cuenta con un SER, digamos, hay dos SER, un SER que es académico y un SER, digamos, que es a nivel gobierno. Y ahora ya está aprobado el tema de la creación, se está formando el tema del cibercomando, ¿ya? También nos hemos visto con la problemática, porque formar el cibercomando, entre comillas, quizás es lo más fácil. El problema es estipularlo, ¿ya? ¿Dónde sacamos a estos cibersoldados que les digo yo? Porque en realidad, si yo miro funcionalmente un cibercomando, ¿ya?, o un ciberejército, la única diferencia es la proporción, ¿no? Tiene tres grandes áreas. Entonces, tiene un área que son los que se van a dedicar a la defensa. Entonces, las personas que van a trabajar en el ámbito defensa tienen un perfil muy distinto, porque son las personas que se dedican a programar los firewalls, ver IDS, ver IPS, trabajar con SNOR, etcétera, con distintos sistemas de defensa. ¿Me explico? Entonces la formación, si bien todos tienen una formación de ingeniería informática base, pero luego su especialización está dada en ese tipo de sistemas. ¿Me explico? Luego tienes otro mundo, que son los de ataque. Son los que van a atacar para que después les van a decir a los defensas cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son las políticas que tienen que sacar. Entonces, esos de ataque, en el fondo de esas personas, van a formar lo que son los equipos de ethical hacking, ¿ya? Y que esos son expertos en pentesting, son los certificados Certified Ethical Hacking, los CIP, son los expertos en, no sé, en Kali, etcétera, en distintos sistemas de ataque, desarrollos de malware, ¿te fijas, no? Y tienes otro mundo, ¿ya?, que es el tema de forense. Porque cuando el forense entra después, cuando ya está el cadáver, ¿no es cierto?, está el computador ahí agonizando, entonces van los forenses y son los que van al sitio del suceso y tienen que ver, o sea, ¿qué nos atacó? ¿Ya? Empezar a analizar, lograr tratar de rescatar el malware que nos vulneró y empezar a analizar, pues ver los logs, cuál fue la falla, cuál fue la vulnerabilidad, cómo se comporta, si el malware sigue, ¿no es cierto? Si el malware es un malware, bueno, es un malware persistente, que también es un malware que yo, a pesar de que formatee y haga lo que sea, sigue en el equipo, o puede ser un malware que tiene capacidad de propagación, que se propagó en la red. Entonces ahí entra a tallar todo el mundo de los forenses, ¿ya? Y dentro de los forenses también tienes el mundo de los peritos, que los peritos son los que pueden presentar la orden judicial. Porque yo puedo hacer informática forense, pero eso no es medio de prueba, ¿te fijas, no? Entonces ahí yo tengo que ser certificado, tengo que ser perito. Es distinto el informático forense al perito forense. El perito es el que va a ir al tribunal a mostrar la prueba. El informático forense no judicializa, pero es el que hace los análisis. ¿Para qué? Para apoyar a los de defensa, ¿no es cierto? Le dice, ojo, esto fue lo que nos afectó o nos golpeó, y a los de ataque le dice, miren, este es el nuevo malware que anda dando vuelta. Entonces te fijas que son tres áreas que en el fondo son todas de informática, pero en especialidad son distintas, y la verdad que no pueden ser todos de las tres áreas, sino que cada uno tiene que especializarse en una, digamos, ¿ah? Acá sí que hay que definirse bien, ¿no? Eso. La última pregunta. Hasta ahora estoy contratado, ¿no? Otra vez yo. Bueno, tengo una pregunta que tal vez nos pueda servir a todos los aquí presentes, porque es algo más cercano, ¿no? ¿Qué tan recomendable es realmente utilizar un antivirus, digamos, bueno, de cualquier tipo en general? Porque bueno, sabemos que los gratis
pues últimamente ha salido mucho, ¿no? Que es, vende la información realmente. Digamos que es gratis entre comillas, porque al final no tienen información y tú obtienes aparente protección. Y bueno, si decidimos optar por la vía, digamos, un poco menos ética, la cual es craquear directamente el antivirus, automáticamente estamos instalando otro malware, ¿no? Porque sabemos que todos los cracks en sí son malwares. Entonces, realmente, ¿qué tan conveniente es utilizar un antivirus? Y bueno, en caso de que sea recomendable, ¿cuál sería de los comerciales o conocidos, cuál sería el más efectivo? Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, el antivirus que da más dolores de cabeza, la Avira, así que el que más recomendamos. A Miguel le ha dado dolor de cabeza, entonces la verdad que si uno logra evadir la Avira, vas a evadir inmediatamente muchos más. Y que sea gratis o no sea gratis, la verdad que da como lo mismo, porque lo importante es tenerlo actualizado. Porque yo no saco nada de tener un antivirus y unos dicen, lo actualizo una vez a la semana. Hay una página que se llama Vulnerability Focus, no sé si la conocen. Ustedes se meten ahí y al día aparecerán, no sé, les voy a decir un número, pero creo que ando súper bajo, unas 2000 vulnerabilidades en el día. Entonces usted actualiza su antivirus una vez a la semana o una vez al mes, la verdad que ¿ya? Es nada, digamos. Pero si yo tengo un antivirus, obviamente sí me va a apoyar. Todo esto, sus celulares también tienen que tener antivirus. ¿No tienen antivirus en sus celulares? Bueno. Pero yo lo que les recomiendo, aparte de usar un antivirus, es que ocupen un firewall. Por ejemplo, el Cómodo, es muy bueno, no sé si lo ocupan. ¿Ya? Porque el Cómodo me va avisando inmediatamente cuando entra un archivo y se trata de ejecutar en mi máquina, me dice, ojo, está tratando de instalar esto, está tratando de abrir este puerto. ¿Ya? Pero acá hay unas curvas que se llaman curvas de seguridad versus disponibilidad. Y yo quiero seguridad, pero me altera la disponibilidad. Por ejemplo, ¿ya? Yo en mi computador ustedes debiesen tener password arranque. ¿Tienen password de arranque en su computador? Muy bien, ¿eh? ¿Tienen password de BIOS? ¿Tienen password de sistema? ¿Tienen password de protector de pantalla? Bueno, entonces esas son las 4 passwords mínimas que yo debiese tener en mi máquina. ¿Ya? Entonces, claro, eso me altera la disponibilidad, porque yo tengo que meter 4 passwords para poder ocupar mi computador, ¿te fijas? O, por ejemplo, hay una aplicación que a mí me permite que cada vez que yo ejecuto algo en mi teléfono me pide una password. Entonces cada vez que abro WhatsApp me pide la password. Es súper seguro, ¿te fijas? O sea, me da seguridad, pero disminuye la disponibilidad. Entonces ya, el primer día ya después ya me da lata y al final, lo dejo así nomás, ¿verdad? Pero si me lo roban, ¿se fijan? Ya, en el fondo, el tipo va a tener que conocer la password. ¿Te fijas? Entonces, están estos modelos matemáticos, ya está toda la matemática por detrás, amamos el plano cartesiano, entonces, donde hay curvas de seguridad versus disponibilidad, en las cuales yo tengo que ir regulando qué medidas de seguridad quiero implementar y qué. Por eso, les recomiendo ocupar el firewall, el Cómodo, por ejemplo, que lo instalen, acompañado de un antivirus. Pero tienes que utilizarlo. Pero todo esto hay malware, pero ya son más malditos que yo tomo, lo primero que hago en el malware, no lo hago yo, lo hacen otras personas, ¿no es cierto? Que yo voy al antivirus y les digo a ustedes que está actualizado, y les muestro que está actualizado. ¿Ya? Pero en realidad no se actualiza, sino que les dice, el malware les dice que está actualizado. Entonces ustedes creen que están actualizados, pero no. Entonces, por eso lo que se recomienda es que la actualización de antivirus tiene que ser manual, no la dejen automática. ¿Ya? Porque si ustedes la dejan automática, el mismo malware es el que se encarga de decirle, los antivirus se ha actualizado, ¿ya? Así como en la española, se ha actualizado la base de datos. ¿Eso es eso? Bueno, contraté a una española y les dije, se ha actualizado la base de datos. ¿Ya? Pero en realidad era un malware. ¿Ya? ¿Vale? Bueno, aquí el profesor y yo hemos platicado habrá mañana una reunión a quienes estén interesados en trabajar en proyectos en el laboratorio de cómputo móvil. Invitamos a profesores, alumnos de otras unidades del Politécnico que vayan a elegir un proyecto de titulación para poder colaborar en este tipo de proyectos y áreas relacionadas con malware y seguridad de la información. Mañana a las 10:20 en el laboratorio de cómputo móvil de la unidad estaremos ahí estoy esperándolos. No, es para hablar de proyectos en particular, no es una charla, es para hablar de proyectos. Los interesados en un proyecto de tesis de esta unidad, de otras unidades del Politécnico, pues están invitados. Bien, pues muchas gracias. Vamos a extenderle este reconocimiento
al profesor Cristian Barría por su excelente charla que nos ha dado. Muchas gracias. Bien, pues no. Bien, vamos a continuar entonces con el programa. En este momento para presentar al profesor Chadwick Carreto, quien es candidato a doctor y maestro en ciencias computacionales por el SIC-IPN. Es además ingeniero en sistemas computacionales del Tecnológico de Morelia. También es profesor investigador de la CEPI-ESCOM. Es miembro del Colegio de Posgrado, de la Academia de Ingeniería y vicepresidente de la MICE. Es autor y coautor de más de 10 artículos en revistas arbitradas y ha dirigido alrededor de 102 tesis de licenciatura y 12 de maestría. ¿Sí? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al profesor para iniciar. Está conectado.